Listo. ¿Listo? Bueno, Sí. muy buenos días a todos. Mi nombre es María de los Ángeles Daza. Yo soy residente de primer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar sobre hipertiroidismo en el embarazo. Mi asesor para esta presentación fue el doctor Jader Gómez. Él es docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Y bueno, disculparme también por empezar tarde, tuve inconvenientes para poder presentar las diapositivas. Listo, entonces. Para hablar pues de enfermedad tiroidea en el embarazo, primero tenemos que definirla, y la enfermedad tiroidea hace referencia a un espectro de alteraciones que incluye el hipotiroidismo clínico y subclínico, el hipertiroidismo clínico y subclínico, la tirotoxicosis gestacional transitoria, y también se encuentra el espectro de la malignidad tiroidea. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es hipertiroidismo. Entonces, tenemos el hipertiroidismo clínico, que sabemos que es cuando encontramos una TSH baja con T4 libre elevada. Tenemos el hipertiroidismo subclínico, que es cuando encontramos una TSH baja, pero con T4 normal. Y tenemos la tirotoxicosis gestacional tiroidea, que es cuando encontramos una TSH elevada, T4 libre baja, y ya vamos a hablar de esto más adelante, pero encontramos anticuerpos negativos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta los cambios fisiológicos tiroideos que hay durante el embarazo. Encontramos que hay un aumento en el volumen tiroideo de un 10 al 30%. También vemos que la TSH disminuye en el primer trimestre y la hormona tiroidea aumenta. Esto es producto de un aumento de la HCG, la cual comparte cadenas alfa con la TSH. Entonces lo que hace es estimular los receptores de TSH para producir mayor hormona tiroidea. La TSH retorna a niveles normales después del primer trimestre y ya hacia el tercer trimestre nuevamente se elevan, pero de manera leve. Hay un aumento en la producción y en la disminución de excreción de la globulina fijadora de tiroxina. Y a su vez hay un aumento de la afinidad más o menos en un 50% de la T3 y T4 a esta globulina en la primera mitad del embarazo. Y esto pues que ya sabemos que es tanto en gestantes como no gestantes, que el eje hipotálamo hipófisis tiroides es el que mantiene la producción pues de esta hormona. Entonces, en cuanto a la tiroides fetal, sabemos que su desarrollo es a partir de la faringe primitiva. Su función como tal comienza a partir de la semana 12, pero genera suficiente hormona como para ser ya autosuficiente por sí mismo el feto a partir de la semana 18-20 y hacia la semana 36 ya alcanza más o menos los niveles de un adulto. Aquí básicamente es un resumen de lo que yo acabo de decirles. Entonces en el embarazo se aumentan los estrógenos, aumenta la producción, pues aumenta los niveles totales de globulina fijadora de tiroxina. Esto hace que aumenten los niveles de T3 y T4, pero desciendan los niveles de T4 libre. Y por otro lado, el aumento de la HCG por parte de la placenta aumenta la secreción de T3 y T4, o la producción, disminuyendo los niveles de TSH de manera transitoria. Y esta es una tablita, también resumen de los cambios o cómo evoluciona la tiroides fetal dependiendo de la edad gestacional. Entonces, lo que les dije, a partir de semana 2 empieza el inicio de la producción, pero a partir de semana 20 ya hay un control, digamos, pituitario, y en la semana 36 ya hay niveles de un adulto. Bueno, tenemos que tener muy claro a qué pacientes vamos a hacerles tamizaje de enfermedad tiroidea durante el embarazo. Y es que las diferentes guías recomiendan que no se debe hacer una tamización universal. Entonces tenemos que saber a qué pacientes sí les vamos a dar difusión tiroidea. ¿Y qué pacientes son estas? Entonces las que encontramos en esta tablita. Pacientes mayores de 30 años con antecedente de enfermedad autoinmune, que tengan presencia de bocio, que tengan signos o síntomas sugestivos, que tengan enfermedades autoinmunes como una diabetes tipo 1 con historia de infertilidad, que hayan tenido antecedentes de parto pretérmino o aborto, que estén actualmente con uso de levotiroxina o que vivan en una región donde uno sospeche o sepa que hay deficiencia de yodo.
Entonces, únicamente a estas pacientes les vamos a hacer tamizaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues midiendo la TSH. Y una vez midiendo la TSH, si encontramos alteraciones en esta, vamos a pedir T4 libre y T3 total. Entonces, esta es como la tablita. Entonces, a las pacientes de alto riesgo les vamos a pedir TSH. Si tenemos una TSH normal, es una paciente eutiroidea, no vamos a necesitar más seguimiento ni tratamiento. Si tenemos una TSH elevada, ya lo vamos a enfocar hacia una sospecha de un hipotiroidismo, y con una TSH disminuida vamos a enfocarlo hacia una sospecha de hipertiroidismo. Solicitamos T4 libre y T3 total, y ya vamos a hablar entonces de las diferentes entidades que podemos encontrar en el hipertiroidismo. Entonces, es muy importante también que conozcamos los rangos de referencia de TSH, porque es por medio de estos que vamos a tener, pues, a sospechar ya una patología. Entonces, la COG nos dice que depende del trimestre. Entonces, en el primer trimestre vamos a tener unos niveles de 0,1 a 2,5 miliunidades por litro, en segundo trimestre 0,2 a 3 miliunidades por litro, y en tercer trimestre 0,3 a 3 miliunidades por litro. Esto es concordante, digamos, con lo que dice la Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Endocrinológica. Hay un poco de diferencia en cuanto a las guías europeas, pero únicamente en el tercer trimestre, donde ellos dicen que la TSH debería ser menor de 3,5, a diferencia de las otras, que es menor de 3. Entonces, las causas de hipertiroidismo podemos dividirlas en estas tres que encontramos en esta tabla. Entonces, pueden ser enfermedades propias de la tiroides, enfermedades no autoinmunes y iatrogénicas. Entonces, entre las enfermedades tiroideas, también podemos encontrar las tiroiditis, adenomas o un bocio multinodular tóxico. Entre las no autoinmunes, en la embarazada, la más frecuente es la tirotoxicosis gestacional transitoria. También está la hiperemesis gravídica, las gestaciones múltiples, náuseas, vómito, enfermedad trofoblástica, entre otras. Y la iatrogénica, la primera que debemos tener en cuenta es que la paciente esté con un consumo excesivo de levotiroxina. Pero también hay otros medicamentos que podrían aumentarla, como la miodarona, el litio, entre otros. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ya de las diferentes patologías que encontramos en el hipertiroidismo, y vamos a empezar con el hipertiroidismo clínico, que ya habíamos definido, que es cuando tenemos una TSH suprimida con niveles de T4 libre y T3 total elevados. Entonces, esta enfermedad complica 2 de cada 1000 embarazos. Se debe tener una alta sospecha cuando ya tenemos niveles de TSH por debajo de 0,1. Digamos que es en este momento donde decimos, no, pues hay que estudiar a fondo a esta paciente. Los signos y síntomas son muy inespecíficos, pueden asociarse muchas veces, o sea, uno puede asociarlo muchas veces a síntomas propios del embarazo. La causa más común es la enfermedad de Graves, como ya lo dijimos, en un 85 a 95% de las pacientes, esta va a ser la causa. Y esta puede remitir durante la segunda mitad del embarazo por una disminución que hay en la actividad de los anticuerpos. No se recomienda tamizaje de rutina en las pacientes que tienen hiperemesis gravídica, a no ser que tengan otros síntomas que también los podamos asociar a hipertiroidismo. Si es una paciente que solo tiene hiperemesis gravídica, no hay necesidad de tamizarla. ¿Qué riesgos tenemos en una paciente que cuente con hipertiroidismo? Entonces, está el aborto espontáneo, la insuficiencia cardíaca, la tormenta tiroidea, el parto pretérmino, la preeclampsia y la restricción del crecimiento. En esta tablita de arriba lo que encontramos pues es básicamente los riesgos que les estoy mencionando, tanto en la madre como en el feto, del hipertiroidismo. Y en la de abajo encontramos cada una de estos eventos adversos o desenlaces adversos con su respectivo ver. Ya yo se los dejo aquí en la tablita, la presentación queda grabada para que los puedan revisar con más detenimiento. En cuanto a los signos y síntomas, entonces, como ya les dije, pueden ser muy inespecíficos y uno los puede asociar a los síntomas propios del embarazo.
Entonces, estas pacientes suelen cursar con nerviosismo, temblor, pérdida de peso, intolerancia al calor, diaforesis, taquicardia, bocio, fibrilación auricular, debilidad en los músculos proximales y pues no está ahí, pero ya lo habíamos mencionado y es el vómito. Bueno, entonces en la enfermedad de Graves, que dijimos que era la causa más común de hipertiroidismo clínico en el embarazo, sabemos que es una enfermedad autoinmune mediada por inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides que imitan la función estimulante de la TSH, haciendo que haya mayor producción de hormona tiroidea. Ocurre en el 0.2% de las embarazadas con hipertiroidismo. Ya habíamos mencionado que tienen TSH suprimida, T3 total elevada y T4 libre elevada, pero ¿cómo lo diferenciamos de un, por ejemplo, hipertiroidismo transitorio del embarazo? Y es por los anticuerpos TRAP. La enfermedad de Graves tendría los anticuerpos TRAP positivos, mientras que la otra los tendría negativos. Además, esta también cursa con oftalmopatía y dermopatía. Entonces, si tenemos una paciente que previo a un embarazo conocemos que tiene una enfermedad de Graves, lo que tenemos que hacer es darle una asesoría preconcepcional y posponer ese embarazo hasta que tengamos niveles normales de la función tiroidea, ya sea con manejo farmacológico o con un tratamiento definitivo como el yodo radioactivo o la tiroidectomía. Ahora, si tenemos una paciente que sabemos que tiene enfermedad de Graves y ya tenemos un embarazo confirmado, podríamos suspender el manejo farmacológico siempre y cuando la paciente tenga un bajo riesgo de recaída. ¿Y qué quiere decir que tenga un bajo riesgo de recaída? Que tenga los anticuerpos negativos o pues los títulos muy bajos. Bueno, entonces hacia la segunda mitad del embarazo hay un aumento de la globulina fijadora de tiroxina y un descenso en la albúmina. Esto nos lleva a que haya una T4 libre baja. Entonces, nos puede decir como que estamos controlando la enfermedad, pero digamos que va a ser un falso control. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Solicitar índices de T4 libre y una T4 total porque nos da mejores estimaciones, sobre todo hacia el final del embarazo, que es cuando la T4 libre puede bajar producto pues, de los cambios fisiológicos que hay. Y la T4 total en el embarazo debería tener un valor de 6 a 15 microgramos por decilitro y bueno, puede variar según los diferentes laboratorios. Entonces vamos a enfocarnos un poco en los anticuerpos TRAP. Entonces ya dijimos que estos sí o sí deben estar presentes en la enfermedad de Graves y para que podamos hacer un diagnóstico de esta. Tenemos tres tipos de anticuerpos, entonces están los estimulantes, los bloqueadores y los neutros de los receptores de la TSH. Y tenemos, bueno, los más frecuentes son los estimulantes, que son los que nos van a producir la enfermedad de Graves, y tenemos dos formas de medir estos anticuerpos. Entonces, podemos medir, como ya dijimos, los anticuerpos totales, pero también hay laboratorios que nos permiten diferenciarlos entre si tenemos anticuerpos estimulantes o anticuerpos bloqueadores. Esto pues nos va a permitir saber si tenemos anticuerpos estimulantes, una paciente con hipertiroidismo y anticuerpos bloqueadores, una paciente con hipotiroidismo. Sin embargo, acá en Medellín no contamos con laboratorios que puedan hacer esta diferenciación, entonces acá solamente pedimos los valores, digamos, totales de anticuerpos que deberían ser menores de 1.58 y 1.75, en promedio menores de 1.5. No hay correlación entre los niveles de anticuerpos y la severidad de la enfermedad, pero estos anticuerpos cruzan la placenta y pueden llegar a causar enfermedad fetal o neonatal. Entonces, si no hay relación en cuanto a los niveles de anticuerpos y la severidad, sí tenemos una relación en cuanto a los niveles de anticuerpos y el riesgo de que podamos tener un hipertiroidismo fetal o neonatal. Entonces, ¿cuándo vamos digamos, a preocuparnos o cuáles son los niveles que nos dicen que debemos tener un control más estricto en estas pacientes? Cuando tenemos niveles 3 veces por encima de lo normal. Ya habíamos dicho que en promedio 1.5, entonces niveles 3 veces por encima de 1.5 nos da mayor riesgo de enfermedad fetal o neonatal.
Las guías americanas nos recomiendan entonces medir los anticuerpos previo al embarazo o muy temprano en el embarazo, repetirlos nuevamente en semana 18-22 y si estos persisten elevados tendríamos que repetirlos nuevamente en semana 30-34. Entonces, en aquellas mujeres en quienes se realiza una terapia definitiva previa al embarazo, tenemos que tener en cuenta que estos anticuerpos pueden persistir por un tiempo presentes. Ya habíamos dicho que durante la segunda mitad del embarazo, por la inmunosupresión que se produce propia del embarazo, pueden descender los anticuerpos y disminuir su actividad. Y la medición de los anticuerpos TRAP estimulantes nos han mostrado que si están por debajo de 400%, nos disminuye el riesgo de tener un hipertiroidismo ya sea fetal o neonatal. Pero como les dije, no tengo realmente conocimiento si en el resto del país hay un lugar donde se tome este laboratorio, pero por lo menos acá en Medellín no lo tenemos. Bueno, entonces, ya cuando damos manejo con tionamidas o antitiroideos, estos anticuerpos tienden a disminuir. Pero si suspendemos el tratamiento con títulos altos, hay una alta probabilidad de que esta enfermedad se reactive nuevamente. Cuando se da un tratamiento con yodo radioactivo, que esto normalmente es previo al embarazo, estos anticuerpos pueden aumentar de 3 a 5 veces de manera transitoria, produciéndonos un empeoramiento en la oftalmopatía. Y se podría hacer gammagrafía, ¿y qué nos mostraría? Pues que hay hipercaptación por aumento del transporte de sodio-yodo. Sin embargo, es un paso que podemos omitir a no ser que tengamos un nódulo asociado. Bueno, en esta tabla están las diferentes recomendaciones pues de las diferentes asociaciones de en qué momento o cuáles son las indicaciones y el tiempo de tomar los anticuerpos TRAP durante el embarazo. Digamos que están en las diferentes asociaciones y en diferentes años, pero tenemos la recomendación de las guías americanas del 2017, que son las últimas, que nos dice que debemos tomarlo en pacientes con antecedente de enfermedad de Graves, ya sea tratada o en tratamiento, y debemos tomarlas temprana en el embarazo, a las 18 y a las 22 semanas, y si persisten elevadas, a las 30 y 34 semanas. Bueno, en esta imagen vemos en la parte de la izquierda, entonces esta es una paciente que está recibiendo estimulación de tiroides por los anticuerpos TRAP estimulantes, aquí lo vemos, y que está recibiendo antitiroideos o tionamidas para bloquear esta hiperfunción. Entonces, ¿qué vemos? Que estos anticuerpos TRAP nos van a estimular tanto la tiroides materna como la tiroides fetal, llevándonos a un hipertiroidismo materno, tanto como a un hipertiroidismo fetal. Y en esta otra imagen es una paciente que ya fue tratada con yodo radioactivo o con tiroidectomía, digamos que una terapia definitiva. Entonces es una paciente que está tomando levotiroxina, pero ella tiene TRAPs positivos, es TRAPs estimulantes. Entonces estos TRAPs, si bien la paciente puede tener niveles normales de hormona tiroidea, nos van a estimular la tiroides fetal, pudiéndonos producir un hipertiroidismo fetal aislado. Y si tuviéramos anticuerpos bloqueantes, lo que nos haría es producir un hipotiroidismo fetal. Bueno, entonces ya habíamos dicho que el hipertiroidismo transitorio del embarazo es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta para la enfermedad de Graves. Y ya habíamos dicho que lo diferenciamos porque el hipertiroidismo transitorio no tiene anticuerpos TRAP, mientras que la enfermedad de Graves sí. Lo diagnosticamos por primera vez en un embarazo temprano. Generalmente resuelve o tiene, es autorresolutiva hacia el primer trimestre del embarazo, finalizándolo. Afecta 1.5% de las embarazadas con hipertiroidismo. En estas pacientes no se recomienda el manejo farmacológico porque no hay evidencia de que pueda producir desenlaces adversos, ya sea en la mamá o en el feto. Y por otro lado, el dar manejo farmacológico más bien tiene más riesgo esos fármacos que el hecho de tener la enfermedad sin tratarla. Y hay que explicarle a la mamá que esto puede repetirse en futuros embarazos.
Bueno, esta tabla es básicamente lo que ya hemos mencionado, las diferencias entre enfermedad de Graves y tirotoxicosis gestacional. Entonces, la tirotoxicosis es autolimitada, tiene síntomas más leves, tiene anticuerpos negativos, suele tener la T4 libre elevada y la T3 puede estar normal y el tratamiento es de soporte, mientras en la enfermedad de Graves tenemos anticuerpos positivos, más sintomatología y sí o sí debemos dar tratamiento farmacológico. Entonces ya vamos a pasar al tratamiento que, como estamos diciendo, es para la enfermedad de Graves. El tratamiento debe ser temprano, debe ser oportuno, porque es la única forma en que vamos a prevenir desenlaces adversos, tanto en la madre como en el feto. Entonces, están las tionamidas y tenemos dos opciones. El propiltiuracilo, que es el de preferencia durante el primer trimestre porque tiene menos riesgo de embriopatías. ¿Qué es lo que hace? Inhibe parcialmente la conversión de T4 a T3 y cruza placenta en menor medida que el metimazol, que el metimazol tiene más riesgo de embriopatías durante el primer trimestre, a diferencia del propiltiuracilo, porque cruza más la placenta. Cuando tenemos una paciente con muchos síntomas de taquicardia, podemos darle betabloqueadores para reducir estos síntomas, entonces podemos darle propranolol, ya vamos a hablar más adelante de las dosis. Preferimos el propiltiuracilo también cuando tenemos una tirotoxicosis donde hay prevalencia del aumento de la T3. En general la dosis es empírica, pero lo ideal y lo que recomiendan las diferentes guías es que mantengamos los niveles de T4 libre en el límite superior normal con la dosis más baja efectiva. También podríamos pensar en la tiroidectomía, pero esta, digamos que es mejor realizarla ya sea previo al embarazo en pacientes con diagnóstico conocido o ya durante el posparto, porque durante el embarazo nos da mayor riesgo en el primer trimestre de aborto espontáneo y ya a partir del segundo y tercer trimestre de parto pretérmino. Y está el yodo radioactivo, pero este está totalmente contraindicado en el embarazo. ¿Cuándo podemos pensar en una tiroidectomía? Cuando sería subtotal y la haríamos a partir del segundo trimestre. Y estas son las indicaciones, entonces una reacción grave al manejo farmacológico, una paciente que requiera dosis altas del medicamento, que haya poca adherencia al manejo o una tirotoxicosis no controlada. ¿Cuáles son las dosis que nos recomiendan? Entonces, ya habíamos dicho que en general dosis empíricas, pero debemos iniciar con las dosis más bajas posibles. Entonces, tenemos el propiltiuracilo, que en general son 100 a 600 miligramos al día, y esa dosis la dividimos en 3 dosis. Y el metimazol, que lo damos de 5 a 30 miligramos orales en 2 dosis. El propranolol, que ya habíamos dicho que únicamente cuando tenemos una paciente muy sintomática, damos 10 a 40 miligramos 3 a 4 veces en el día. Y bueno, ya habíamos dicho entonces que el metimazol durante el primer trimestre no se recomienda. Entonces, primer trimestre, propiltiuracilo. Pero el propiltiuracilo tiene el problema que es hepatotóxico. Es muy raro que genere hepatotoxicidad, pero puede generarlo. Entonces, la idea es que a partir del segundo trimestre hagamos un cambio de propiltiuracilo a metimazol, evaluando función tiroidea cada 2 semanas y luego cada 2 a 4 semanas, teniendo en cuenta que 100 miligramos 2 veces al día, es decir, 200 miligramos, equivalen a 10 miligramos de metimazol al día. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta para poder hacer un cambio correcto a la dosis de metimazol. Bueno, entonces, los efectos de las tionamidas o las antitiroideos en el feto. Entonces, el metimazol inútero puede generarnos, sobre todo ya dijimos durante el primer trimestre, atresia de Coanas o esofágica, defectos de pared abdominal, aplasia cutis, defectos del septo ventricular. Y el propiltiuracilo puede generarnos malformaciones quísticas en cara o cuello, hidronefrosis o quistes en tracto urinario. Sin embargo, como les digo, los efectos adversos del propiltiuracilo son muy raros. También puede causarnos hepatotoxicidad y como si bien es raro, tenemos que hacer control de función hepática cada 3 a 4 semanas en estas pacientes que están recibiendo el medicamento. Y cualquiera de estos dos puede generarnos leucopenia en 10% de los casos. Cuando esto sucede, debemos suspender inmediatamente el tratamiento. ¿Cuándo podemos sospecharlo? Cuando tenemos una paciente que está tomando tionamidas y empieza con dificultad para tragar, disfagia, o con odinofagia.
Entonces, en estas pacientes deberíamos tomar un hemograma y si vemos que hay leucopenia, suspender inmediatamente el tratamiento. Esta es una tabla resumen pues, de los eventos adversos que pueden producirnos los medicamentos. Ya yo se los dejo en esta tablita para que lo puedan revisar más adelante. Es básicamente lo que ya les mencioné. Y este es un resumen del hipertiroidismo clínico. Entonces, es importante que hagamos un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano para poder dar el tratamiento adecuado. Y una vez lo diagnosticamos en el embarazo, deberíamos iniciar inmediatamente el manejo farmacológico con control de T4 libre para poder realizar el ajuste del medicamento. Entonces, vamos a hablar ya del hipertiroidismo, pero subclínico. Entonces, sabemos que son pacientes con TSH suprimida o disminuida, pero niveles de T4 libre y T3 total normal. Afecta el 1.7% de los embarazos. Los eventos adversos a largo plazo de este hipertiroidismo subclínico puede ser osteoporosis, morbilidad cardiovascular, progresión a tirotoxicosis o falla tiroidea. Pero está estudiado que realmente no nos desencadena desenlaces adversos en la madre o en el feto, digamos durante el embarazo, por lo cual las diferentes guías recomiendan que en una paciente embarazada con hipertiroidismo subclínico no debemos dar tratamiento. Da mayor riesgo el dar medicamentos con sus efectos que tienen que el hecho de tener una paciente con hipertiroidismo subclínico sin tratamiento. Entonces, sobre la tiroiditis posparto, sabemos que es una disfunción tiroidea que puede ocurrir hasta un año después del parto en mujeres que tenían función tiroidea normal en el embarazo. Puede ocurrir en el 10% de las mujeres. Los síntomas son menos intensos que en una enfermedad de Graves. Y esta tiroiditis posparto tiene dos fases. Entonces, tenemos una fase tirotóxica y una fase hipotiroidea. El retorno a los niveles normales es usualmente hacia el año de haber presentado la enfermedad. Tampoco se recomienda que las pacientes que estén cursando con la fase tirotóxica de la tiroiditis posparto reciban tratamiento farmacológico. Únicamente se recomienda dar manejo con betabloqueadores para los síntomas graves y la TSH debería empezar a normalizarse en más o menos 4 a 8 semanas. Estas pacientes, como dijimos que ya tienen una fase también hipotiroidea, tienen un riesgo del 30% de quedar con hipotiroidismo permanente. Entonces, estas pacientes se presentan con un pequeño bocio no doloroso, tienen un hipertiroidismo que puede durar un par de meses y el tratamiento realmente es inefectivo, entonces no se recomienda. Y la fase hipotiroidea puede presentarse de 4 a 8 meses posparto con una resolución espontánea. Bueno, entonces yo les traje también las urgencias médicas que podemos encontrar en estas pacientes, básicamente dos urgencias médicas que nos pueden poner a correr. Entonces empezamos con la tormenta tiroidea. Entonces, la tormenta tiroidea es un estado hipermetabólico, es un evento agudo que amenaza la vida de la paciente por exacerbación de la tirotoxicosis. Es muy importante que sepamos los síntomas porque el diagnóstico básicamente es clínico, sobre todo si tenemos una paciente ya con un diagnóstico conocido de hipertiroidismo. Entonces vamos a tener una paciente con fiebre, con taquicardia, con temblor, con náuseas, con diarrea, deshidratación, con delirium o coma. Y usualmente tenemos factores precipitantes, generalmente es una preeclampsia, anemia o sepsis. Entonces, si bien es muy importante tratar el hipertiroidismo, también es muy importante que tratemos la causa, que en estos ya mencioné que son los factores precipitantes. El diagnóstico es clínico y con pruebas de laboratorio. Sin embargo, si tenemos una paciente con diagnóstico conocido y tenemos toda esta clínica, no tenemos que retrasar el tratamiento por esperar las pruebas de laboratorio. Y estas pacientes generalmente requieren manejo en unidad de cuidados intensivos. Entonces nos llega una paciente, por ejemplo, 33 semanas, con toda la sintomatología de una tormenta tiroidea, le hacemos un monitoreo fetal y vemos que hay un estado fetal no tranquilizador. Las diferentes guías nos recomiendan que no debemos acelerarnos a finalizar esta gestación. ¿Por qué? Porque
el estado fetal suele mejorar conforme estabilizamos a la madre. Entonces, por eso es muy importante detectarlo a tiempo, empezar el tratamiento inmediatamente, porque conforme estabilizamos a la madre, también estabilizamos al feto. Esta es la escala de Burke-Wartowski. Esta la usamos como criterios diagnósticos para tormenta tiroidea. Pues yo no les voy a mencionar cada uno de ellos, yo lo dejo aquí en la tablita, pero sí es muy importante saber que cada criterio nos da un puntaje diferente. Entonces, cuando tenemos un Burke-Wartowski de 45 puntos o más, es sugestivo de tormenta tiroidea. Cuando tenemos un puntaje de 25 a 44, esto nos soporta el diagnóstico, más no es muy sugestivo. Y un puntaje menos de 25 nos dice que la tormenta tiroidea es poco probable. Y el manejo que nos recomienda la tiroidismo, nos recomienda entonces, primero debemos iniciar carga de propiltiuracilo de 1000 miligramos orales y continuarlo a 200 miligramos oral cada 6 horas. Y debemos reponer igual yodo, pero esto lo hacemos 1 a 2 horas después de administrar la dosis de carga de propiltiuracilo. Lo podemos reponer con yoduro de sodio, yoduro de potasio, solución de Lugol, carbonato de litio, ya yo aquí les dejo las dosis. Y también es muy importante que bloqueemos la conversión periférica de T4 a T3. Esto lo podemos hacer con glucocorticoides. Entonces tenemos la dexametasona, que la damos a 2 miligramos endovenosos cada 6 horas por 4 dosis, o hidrocortisona, 100 miligramos endovenosos cada 8 horas por 3 dosis. Y como ya dijimos, betabloqueadores en aquellas pacientes que estén muy sintomáticas. Además, pues del tratamiento de soporte, de que si la paciente necesita oxígeno, líquidos, control de temperatura. La otra urgencia médica que tenemos entonces es la falla cardíaca. Esta también es una emergencia médica que nos produce una mortalidad del 8 al 25% de las pacientes. Es la cardiomiopatía por tiroxina excesiva más común que se puede producir en el embarazo. Se puede presentar como una falla cardíaca o como una hipertensión pulmonar con cardiomiopatías causadas por efectos miocárdicos debidas al exceso de T4. Entonces, 9% de las mujeres con hipertiroidismo no controlado pueden llegar a presentarla. Usualmente es reversible, pero como ya dije, el manejo pues, es el mismo que mencionamos antes, pero se debe dar inmediatamente, tengamos una sospecha de esta patología. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar del hipertiroidismo fetal. Entonces ya habíamos dicho que aquellas pacientes que tienen TRAP 3 veces por encima del valor normal, es decir, 1.5, son las pacientes a las que vamos a tener que en las que vamos a tener que tener un control más estricto por el riesgo tan alto que nos produce de tener un hipertiroidismo fetal. Este ocurre en 1 a 5% de los embarazos con enfermedad de Graves. Ya sabemos que los TRAP cruzan la placenta, producen estímulo en la tiroides fetal y nos aumenta la secreción de hormona tiroidea por el feto. Usualmente esto se da ya a partir de la segunda mitad del embarazo y son pacientes que tenemos que tener un control muy estricto con ecografía y monitoreos fetales frecuentes. ¿Y cuáles son los signos que nos van a sugerir que podemos estar ante un hipertiroidismo fetal en ecografía? Entonces, pacientes con restricción del crecimiento, con hidrops, con bocio fetal, con taquicardia fetal persistente y con falla cardíaca fetal. El manejo básicamente es darle manejo a la mamá. Entonces, ya como esto generalmente se produce hacia la segunda mitad del embarazo, el manejo recomendado es dar metimazol. Entonces, ¿cómo hacemos control y cómo ajustamos la dosis en estas pacientes? Entonces, según el tamaño del bocio fetal o según la frecuencia cardíaca que tenga el feto. En madres que sean hipotiroideas o eutiroideas, como lo habíamos visto en la imagen de arriba, por ejemplo, una paciente que ya recibió previo al embarazo un manejo definitivo y que esos anticuerpos nos están estimulando la tiroides, entonces nos produce un hipertiroidismo fetal aislado. Lo que se recomienda es dar un manejo conjunto, entonces dar manejo con metimazol y con levotiroxina.
el metimazol entonces para darle tratamiento al feto y la levotiroxina para tratar como tal el hipotiroidismo de la paciente. Bueno, entonces como conclusiones ya grandes de esta presentación, tener muy en cuenta que el tamizaje universal no se recomienda, solo debemos hacerlo en pacientes con alto riesgo, ya las habíamos mencionado. El seguimiento en pacientes con hipertiroidismo se debe hacer con T4 libre, a diferencia del hipotiroidismo que se hace con TSH. El ajuste de la dosis también la hacemos dependiendo de los niveles de T4 libre y lo que recomiendan las guías es mantener T4 libre en el límite superior normal, pero con la dosis más baja efectiva. Tenemos que hacer un reconocimiento temprano de las emergencias médicas. Como les dije, es muy importante que sepamos los signos y síntomas, por ejemplo, de una tormenta tiroidea, para poder iniciar tratamiento temprano. Y el medicamento de elección, ya habíamos dicho, depende del trimestre. Entonces, primer trimestre, propiltiuracilo, porque tiene menos riesgo de embriopatía, y segundo trimestre hacemos cambio a metimazol. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a comentarios, a preguntas. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles. Bueno, pues felicitarte porque la presentación muy completa y nos hiciste como una revisión de toda la patología del hipertiroidismo, el espectro del hipertiroidismo durante el embarazo. Yo quiero resaltar ante todo la importancia que tiene en el manejo de estas pacientes la cuantificación de esos anticuerpos llamados TRAP. TRAP es simplemente el acróstico en inglés de anticuerpos contra el receptor de TSH. Y como lo mencionaste, pues se dividen en tres grandes grupos dependiendo de qué hacen sobre los receptores de la TSH de la mamá o del bebé. La gran mayoría son estimulantes, o sea que lo que uno podría esperar con mayor frecuencia en el contexto clínico es que estimulen el tiroides de la mamá y del bebé. El porcentaje menor son bloqueadores y hay un porcentaje que se comportan como neutros. Como lo dijiste, en nuestro medio no tenemos la posibilidad de hacer pruebas de bioensayo que nos permitan tipificar muy bien qué tipo de anticuerpo circulante tiene la madre. O sea que esa es una limitación que tenemos en el medio, pero podemos cuantificarlo, por lo menos saber si está presente o no y trabajar que en la mayoría de los casos pues va a ser estimulante. Complica un poco el asunto en el sentido que cuando hay bioensayos, hay casos descritos en la literatura de pacientes que tienen coexistencia de anticuerpos, tanto estimulantes como bloqueadores, y que usted empieza el manejo para un hipertiroidismo con tionamidas y finalmente la paciente te entra a un hipotiroidismo franco. Entonces, en ese caso es supremamente importante poder hacer pruebas de bioensayo. Se describen dos pruebas, hay una que se llama T-Retine, que es el que cuantifica los anticuerpos estimulantes, y hay otra que se llama el TBI, que es un bioensayo que nos cuantifica los anticuerpos bloqueadores. Se considera que el TSI, o sea, el T-Retine, es positivo cuando es mayor al 140% de la relación señal-referencia. Y es positivo el TBI cuando es mayor al 34% de inhibición de la señal de referencia. Entonces, probablemente nos vamos a tener que ir familiarizando con esos valores porque con el desarrollo que hay acá en Medellín, en las grandes ciudades de Colombia, con los laboratorios, probablemente estemos como muy próximos a tener la posibilidad de encontrar si esos anticuerpos son estimulantes o bloqueadores. Entonces vamos a tener que ir familiarizando con el T-Retine y los anticuerpos TBI para caracterizar mejor a las pacientes. Porque como les digo, pueden coexistir en un mismo paciente y pasar de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo. Con el tratamiento quedó muy claro, ¿cierto? ¿Cuál es la elección por trimestre? Resaltar allí que, por ejemplo, el propiltiuracilo en el tercer trimestre no es muy recomendado porque es considerado la tercera o cuarta causa de falla hepática aguda como medicamento y que podría llevar a un paciente a una emergencia cero para un trasplante hepático. Entonces, si bien
ese tipo de efecto secundario, pues, o ese efecto adverso no es muy frecuente, descrito en alrededor del 0.4% de los casos, es supremamente importante. Entonces, como recomendación, debería pasarse a metimazol en el tercer trimestre. De pronto con una excepción muy puntual, y es que si la paciente tiene un hipertiroidismo por T3, que puede pasar, el 95% de los hipertiroidismos son por T4, pero el 5% de los hipertiroidismos pueden ser por T3. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene un hipertiroidismo por T3, lo mejor sería, así esté en el tercer trimestre, conservar el tratamiento con propiltiuracilo, porque como muy bien lo explicó la doctora María de los Ángeles, tiene ese medicamento la capacidad de inhibir la conversión de T4 a T3, entonces le convendría más. Pero para efectos prácticos, en el segundo y tercer trimestre, siempre hacer la conversión a metimazol. Y con respecto a las emergencias, pues estar muy pendientes en el examen físico si tiene o no un bocio, si tiene oftalmopatía, o sea que tiene exoftalmos, si tiene taquicardia, diarrea, saber que tenemos esa herramienta del Burch-Wartowski, hacerle el cálculo del Burch-Wartowski. Un aspecto muy importante del Burch-Wartowski, cuando ustedes lo miren con detenimiento, es que un criterio de gravedad es que esté ictérica. Entonces, esas pacientes con frecuencia, cuando tienen tormenta tiroidea, tienen ictericia escleral y usted cuantifica las bilirrubinas y el paciente está francamente con bilirrubinas altas y con disfunción hepática ST-ALT. Esa ictericia es explicada por la tormenta tiroidea, es uno de los criterios de gravedad, le da 20 puntos en el Burch-Wartowski. Entonces, para que también lo consideren, iniciar el manejo, y las pacientes por fortuna responden muy adecuadamente a ese manejo agudo ya descrito en las tablitas de manejo. Muchas gracias. No sé si haya preguntas, comentarios. Gracias, profe. Por aquí. Bueno, había un aspecto también del hipertiroidismo fetal que lo comentó muy bien la doctora, es que la ecografía nos puede ayudar. Entonces, si yo veo que la paciente es hipertiroidea y mi paciente, el feto, en la ecografía tiene una restricción del crecimiento intrauterino o le veo un bocio, pues yo tengo que pensar que el feto está afectado por el hipertiroidismo de la madre. Y de acuerdo a lo que yo encuentre en la ecografía del tiroides fetal, sospecho si tiene un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Sería una forma de guiarse para el enfoque en el feto. ¿Qué características tendría el hipertiroidismo fetal en la parte ecográfica? Que cuando yo le hago la eco y el Doppler a la glándula tiroides del feto, está supremamente muy bien irrigada y al aplicar el Doppler se ve mucha vascularización. Mientras que el tiroides fetal de un feto hipotiroideo pues demostrará un aumento del tamaño de la glándula y no estará tan vascularizado, o sea que tendrá bocio. Ese bocio tiene mucha importancia desde el punto de vista de la terminación del embarazo, porque si el bebé tiene un bocio importante, puede perder la presencia de ese bocio, puede hacer que pierda su actitud fetal normal de flexión para el parto. Entonces son feticos que terminan haciendo desproporción fetopélvica por pérdida de la actitud fetal al momento del parto. Entonces, para considerar esos aspectos. Y también está muy descrita la presencia de craneosinostosis y la presencia de una madurez ósea acelerada. Son fetos que aparecen sus núcleos de osificación a edades gestacionales más tempranas de las descritas para los fetos cuyas madres no tienen hipertiroidismo. Muchas gracias. Yo aquí veo que María C. Jaramillo tiene la mano levantada. Tiene la mano levantada. Buen día, doctora, por favor. Buen día, doctora. Sí. Yo soy médico general. De pronto le hago esta pregunta tal vez por ignorancia, pero quisiera por favor que me aclarara si solo con la sintomatología se le ordena L4 a la madre o lo sospechamos cómo, porque ese examen no es de rutina en las prenatales. No. Cuando, por ejemplo, tiene un hipertiroidismo subclínico, entonces,
y cuáles serían los exámenes principales. Listo, entonces como habíamos dicho, claro, entonces hacemos, en realidad ni T4 ni TSH deberían ser exámenes de rutina en la gestante. Deberíamos pedir TSH únicamente en pacientes con síntomas que nos sugieran hipertiroidismo, que pues son los que ya habíamos mencionado, el nerviosismo, el temblor, taquicardia, pérdida de peso, bueno, la diferente sintomatología de un hipertiroidismo, o pacientes mayores de 30 años, con antecedentes de enfermedades autoinmunes, con antecedentes de abortos recurrentes o partos pretérmino, que estén tomando levotiroxina o con una enfermedad conocida ya, por ejemplo, una diabetes mellitus tipo 1. En estas pacientes debemos tomar TSH inicialmente. ¿Para qué? Para tamizar. Y si en este examen la TSH, por ejemplo, nos sale suprimida, tendríamos que pedir T4 libre y T3 para ver si hacemos el diagnóstico ya sea de hipertiroidismo clínico o un hipertiroidismo subclínico. Entonces el hipertiroidismo clínico, ya dijimos, lo tratamos, pero el subclínico no le damos tratamiento. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Excelente conferencia, muy amable. Muchas gracias a usted. Había, doctora María de los Ángeles, digamos, una curiosidad desde el punto de vista del diagnóstico, es que, digamos que la gran mayoría de pacientes gestantes que cursan con un hipertiroidismo es secundario al Graves. Ya las otras causas no son tan frecuentes. Entonces, una paciente cuando uno la tiene al frente, pues mira su semiología, le mira si tiene exoftalmos, si se le ve o no un bocio, pero el bocio a veces no está tan evidente. Entonces, cuando yo ya la paso a examinar, se describe en la semiología médica una maniobra que se llama la maniobra de Pemberton. Esa maniobra ustedes la pueden mirar ahí pues en los libros o de pronto en algún video que aparezca por allí, se llama Pemberton con M y con B, consiste en que le hago levantar los brazos al paciente y le tiro la cabeza un poco hacia atrás. Con esa maniobra de Pemberton, el bocio que esté sumergido por fuera del esternón ya se hace evidente en el cuello del paciente. Entonces, siempre deberíamos hacerlo de manera sistemática en el examen físico de un paciente en el cual yo sospecho un hipertiroidismo. No todos los bocios son clínicamente evidentes. Hay bocios sumergidos detrás del esternón que los puedo hacer evidentes a través de la realización de la maniobra de Pemberton. Gracias. Gracias, profe. Yo no veo más manitos levantadas ni más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o tenga algún comentario. Digamos que para las personas, doctora, que nos acompañaron, pues la presentación, digamos, la idea era no cansarlo leyendo todas las diapositivas, sino hacer como un resumen de lo mismo y les queda grabada aquí en Teleeducación con las bibliografías que son supremamente actualizadas y de muy buena calidad para la revisión del tema. La doctora. Por ejemplo, la de Frontiers in Endocrinology, donde está el dibujito de cómo actúan los TRAP, es un muy buen artículo sobre la discusión de los anticuerpos TRAP. Ese es un artículo muy bueno y nos habla como de cómo se hace la técnica, qué técnicas hay para medirlo, cómo se comportan en el organismo de la paciente. Y hay varias revisiones recientes sobre, por ejemplo, las urgencias médicas como la tormenta tiroidea, la falla cardíaca, que están referenciadas acá. Muchas gracias. Por favor, para hacer otra preguntita, en caso de que la mamá resulte hipertiroidea y ese niño hay que seguirlo tratando de por vida, o sea, hay casos en los que se mejore el hipertiroidismo que tenía, que pues pasó la barrera placentaria y que se manifestó en el neonato.
Doctora María de los Ángeles, ¿le quiere contestar a la doctora? Profe, no, se me cortó, no sé si me pueden No, la repetir. doctora pregunta que si el niño cuya madre tuvo hipertiroidismo, el seguimiento del neonato, que si el niño queda hipertiroideo, ¿qué hacemos con el bebé? Pues sí, hay riesgo, de hecho está el riesgo pues del tanto el hipertiroidismo fetal como el hipertiroidismo neonatal, pero sinceramente no sé cómo se le hace el seguimiento al neonato. Digamos que cuando la madre tiene hipertiroidismo y no tenemos la posibilidad de saber si los TRAP tienen los títulos positivos, es decir, madre gestante con hipertiroidismo, posible Graves y TRAP positivos, mayor de 5 unidades internacionales por litro, como tú lo dijiste, o sea, 3 veces los valores de referencia. Hago la eco y pienso que tiene un hipertiroidismo. Podría ser una cordocentesis, no es lo más frecuente en el medio, pero se podría hacer una cordocentesis y sacar pruebas de función tiroidea del feto para diagnosticar el hipertiroidismo fetal inútero y mirar el tratamiento. No es lo más frecuente, pero se puede hacer. Y una vez el bebé nace, se requiere un seguimiento estricto, pero se supone que probablemente cuando se disminuya la concentración de anticuerpos que pasaron de la madre al bebé y ya el bebé depure esos anticuerpos, va a volver a su condición tiroidea normal. Entonces, muy probablemente la vigilancia clínica estrecha hasta que depure el feto todos los anticuerpos que pasaron de la mamá al bebé, que son anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, es decir, son diméricos y pueden pasar la placenta, como bien lo dijo la doctora. Entonces, hay que hacer la vigilancia estricta. En muy pocas ocasiones habría que hacerle el tratamiento de un hipertiroidismo fetal, sino como terapia de vigilancia y esperar a que depure de su plasma los anticuerpos que pasaron de manera pues, durante la gestación al feto. Gracias. Muchísimas gracias. Hola María, ¿me escuchan? Hola, sí, te escucho, Jonathan. Que hay otra cosa que uno tiene que tener en cuenta porque uno a veces cree que el hipertiroidismo solamente le va a pasar a la paciente que fue muy de malas y le dio hipertiroidismo, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden ser hipotiroideas, es decir, ellas vienen con un hipotiroidismo desde antes del embarazo, tienen algo de bocio que es como muy evidente de la clínica, y no necesariamente significar que porque son hipotiroideas y que tengan una enfermedad de Hashimoto, que sería la causa más común del hipotiroidismo, no puedan hacer tirotoxicosis transitoria, aparte de la gestacional, que pueden hacer una cosa que le conocen tirotoxicosis, que es una reactivación de una manifestación, digamos, aguda de una enfermedad de Hashimoto que puede tener un hipertiroidismo que es autolimitado y que es pues, transitorio y que por lo general pues, no tiene ninguna gravedad, pero algunas de esas pacientes pueden persistir con un hipertiroidismo franco y en esas sí habría que tratarlas, ¿cierto? Que sería el contexto de una asociación entre una tiroiditis de Hashimoto con enfermedad de Graves, digamos, aguda, ¿cierto? Entonces hay que tener en que una cosa no descarta la otra, o el hecho de pensar que la señora sea hipotiroidea desde antes, entonces no puede hacer hipertiroidismo en algún momento, que sí puede pasar. Lo otro es, son causas muy poco frecuentes, pero el hipertiroidismo causado por una tiroiditis infecciosa puede pasar, ¿cierto? Sobre todo una paciente que en las 2 semanas anteriores haya tenido una infección respiratoria alta, o que haya tenido una faringitis, que haya tenido una laringitis, que haya tenido pues como un cuadro gripal, pueden hacer unas inflamaciones transitorias de la tiroides que pueden manifestar con hipertiroidismo, ¿cierto? Y que pues no se puede quedar uno como tan tranquilo como que, no, pues eso fue la gripa y ya, ¿cierto? Porque pueden hacer el hipertiroidismo de todas maneras, hay que seguirlas. Y lo otro es, hay ciertos tipos de tumores que pueden manifestarse de una forma más, pues como un hipertiroidismo franco. No es la forma más común de presentación, apenas viene a ser como el punto 1 de las pacientes que pueden tener hipertiroidismo, pero hay que tener en cuenta siempre pues tocar las tiroides, a ver que si son bócidos, pues es mucho menos probable que sea un tumor, pero si hay nódulos francos, esos nódulos sí pueden tener actividad tumoral. Hay un tipo de cáncer de tiroides en particular que es el carcinoma anaplásico. El carcinoma anaplásico puede crecer en cuestión de 2 semanas y obstruir toda la vía aérea de la paciente, entonces estar muy pendientes también de esas manifestaciones
pues si bien son raras, pueden, digamos, afectar la vida de la paciente de una forma muy rápida si uno no tiene como los ojos abiertos ante esas manifestaciones. Gracias. Gracias, Jonathan. Yo veo otra mano levantada, Juan José. Hola, buenos días. Discúlpeme, María, yo me perdí la mayoría de la presentación, pero hay dos preguntas que tengo. Primero, ¿existe un estándar más allá de los casos de tormenta tiroidea? Y no recuerdo exactamente de la edad gestacional en la cual es mandatorio en esa situación terminar el embarazo. ¿Hay algún hecho a lo largo de la historia natural de la tormenta tiroidea que obligue que tenga que ser terminado el embarazo después de cierta edad gestacional, obviamente? Y eso, ¿hay algún hecho a lo largo de la tormenta tiroidea o de del hipertiroidismo muy sintomático, más allá de la edad gestacional, que obliga a que el embarazo tenga que terminarse? Y segundo, ¿existe algo publicado con respecto a, por ejemplo, un estruma ovari, que es el tumor de tipo ovárico, que puede producir tejido tiroideo funcional? ¿Existe algo publicado con respecto a un estruma ovario en el embarazo? Eso, gracias. Bueno, en cuanto a lo de terminación del embarazo, realmente lo único que encontré es que la única, si tenemos una paciente con tormenta tiroidea y un estado fetal no tranquilizador, no debemos apurarnos a terminar el embarazo, porque conforme vayamos estabilizando a la madre, también se va a estabilizar el feto. Digamos que en los diferentes artículos no encontré que haya una edad gestacional o un criterio así por sintomatología de la madre de terminar el embarazo una vez diagnostiquemos la tormenta tiroidea. En cuanto a lo del estroma ovárico, no sé si el profe de pronto tenga conocimiento, yo la verdad no lo leí. Sí, con respecto, digamos, a la primera pregunta, no habría necesidad de terminar el embarazo, pero acuérdense que las recomendaciones siempre son muy claras en el sentido de que debemos evaluar con ecografía el bebé, si el bebé ya es viable y por secundario a la patología materna de base, tiene una restricción del crecimiento intrauterino con un peso fetal estimado ya en el nivel donde estemos ubicados de viabilidad y la valoración del Doppler de ese bebé en su restricción del crecimiento intrauterino indica el nacimiento por la edad gestacional, muy probablemente es no llevar la madre en tormenta tiroidea a una cesárea, a estabilizarla e ir planeando la terminación del embarazo por vía cesárea, que acuérdense que esos fetos restringidos con clasificación en Doppler, después de 2 de clasificación, no aguantan un parto. Entonces es una paciente que si tiene una tormenta tiroidea, tiene un RCIU de 2 para arriba y hay que ir planeando la terminación del embarazo, se concerta en un grupo interdisciplinario entre neonatología, ginecostetricia, endocrinología, unidad de cuidado intensivo de adulto y neonatal, cuál va a ser el mejor abordaje para la madre y para el bebé. Eso sí, no llevando a la paciente a un escenario clínico quirúrgico con una franca tormenta tiroidea, porque pues esa no sería la idea. Y el estruma ovárico sí es un tumor productor de hormona tiroidea, pero no fue como objetivo de nuestra presentación buscar y en realidad no encontramos mucho. Nos quedaría como tarea mirar si hay casos reportados de estruma ovárico que coincidan en el embarazo. Esa quedaría como una tarea que podríamos asumir en los próximos días, pero el estruma ovárico como tal pues lleva a hipertiroidismo, es lo mismo que la enfermedad molar. Las pacientes con mola, si son molas de alto riesgo con concentraciones de HCG por encima de 100.000 milunidades internacionales por mililitro, pueden presentar hipertiroidismo molar, que se maneja básicamente no con tioramida, sino con máximo beta bloqueador y el manejo de la enfermedad de base, que en ese caso es evacuación de la mola. Gracias. Muchas gracias, profe.
Profe, pues yo no veo más manitos levantadas ni más preguntas. No sé si... Listo, doctora. Supremamente bien. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Muchas gracias a usted, doctora María de los Ángeles, por la presentación. Feliz día para todos. Por la asesoría y a todos por su participación. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Muy buena la